Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es un orgulloso y un ignorante que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras. De ahí salen envidias, polémicas, blasfemias, malévolas suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de lucro. La piedad es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente, pues nada hemos traído al mundo, como tampoco podemos llevarnos nada de él. Teniendo alimentos y con que cubrirnos, contentémonos con esto. Los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación, se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, arrastrados por él, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con la generación de sus padres, que no verán nunca la luz. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Palabra del Señor. Cuando éramos niños, por lo menos la mayoría de los que estamos aquí y de los que nos pueden estar viendo por televisión, aprendimos con el catecismo, o empezamos a comprender un poco lo que es
el Evangelio, lo que es la salvación que Jesús nos ha traído y nos promete. Y ese catecismo, por lo menos a mí me lo hacían aprender de memoria con sus preguntas y sus respuestas. Y me acuerdo que comenzaba diciendo: ¿eres cristiano? Y contestábamos: sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Y la segunda pregunta, muy interesante, decía: ¿y qué es ser cristiano? Respondíamos entonces: ser cristiano es ser discípulo de Cristo. Notemos algo que ya a estas alturas de la vida debería chocarnos y llamarnos la atención. Podría haber otras formas de responder a esa pregunta: ¿qué es ser cristiano? Probablemente, si no nos acordáramos de la pregunta del catecismo y nos hicieran esa pregunta, a lo mejor empezamos a contestar otro tipo de cosas. Pues ser cristiano es creer en Jesucristo o esperar la vida eterna. No sé, muchas cosas se podrían decir, pero esta respuesta era especialmente certera. Ser cristiano no es solo creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. En algún momento en el Evangelio aparece que alguien dé la respuesta así. También no es en el Evangelio, es en una carta me parece que la de Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios, pero no lo aman, no lo siguen. Ser discípulo de Cristo es mucho más que creer en Él, o mejor dicho, es la consecuencia de cuando realmente se cree en Él como el Hijo de Dios. Pues bien, esa respuesta de alguna manera está hecha en una especie de escena en este resumen que San Lucas nos presenta de la actividad de Jesús en los primeros momentos de su ministerio. Iba caminando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, anunciando la noticia del reino de Dios. Así había comenzado su predicación Jesús. Está cerca el reino de los cielos, el reino de Dios. Por lo tanto, convertíos y creed esa buena noticia. Y a continuación dice: iba acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas. Iba acompañado, es decir, no es que acudieran los discípulos una hora al día a clase, como los discípulos hoy que acuden a clase a escuchar las explicaciones de un profesor y luego cada uno se va a su casa. No. El discipulado en aquellos momentos, y no solo en torno a Jesús, sino también en torno a otros maestros de la ley de Israel, pero también en otros ambientes culturales del mundo antiguo, por ejemplo, entre los griegos, los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, etc., también tenían discípulos que no se limitaban a escuchar algunas explicaciones del maestro, sino que convivían con él y estaban con él, porque no se trataba de aprender una serie de enunciados más o menos científicos, se trataba de aprender de una persona a vivir y aplicar lo que se dice a la vida. Estas personas, el número de los 12, en alguna ocasión se habla de que los 12 y otros discípulos acompañaban a Jesús, estaban con él todo el tiempo, las 24 horas del día, y estaban o iban asimilando las enseñanzas de Jesús, unas con palabras y otras enseñanzas eran su misma vida, su estilo de vida. De este estilo de vida se nos dan pequeñas pinceladas en los evangelios de vez en cuando. Por ejemplo, cuando nos hablan de que su dedicación era tan intensa que a veces no les quedaban tiempo ni para comer. O pinceladas como la que nos muestra Jesús frecuentemente retirándose a orar, incluso a veces noches enteras, dedicado a la oración, al encuentro con su Padre. O nos habla también de su carácter, de
sus reacciones, llorando ante la incomprensión y la falta de fe de Jerusalén, llorando también como ser humano que se había hecho plenamente al hacerse hombre y ser capaz de llorar ante la muerte de su amigo Lázaro, o incluso, aunque no lo dicen los evangelios, no podemos pensar que Jesús fuera siempre absolutamente serio por la vida. También se reiría ante las gracias que le decían y así sucesivamente. De él aprendían cómo, por lo tanto, tratar con Dios y tratar con los seres humanos. Le vieron tantas veces acercarse a los niños, que los niños se acerquen a mí, dejadles. O le vieron acercándose a los pecadores y viendo cómo los fariseos se escandalizaban por ello. Y le vieron cuando se acercaba a los enfermos, con todo el cariño del mundo. Y llegaba a tocar incluso a los leprosos, cosa que estaba absolutamente prohibida. Pero Jesús no solamente los tocaba, los curaba. Y así sucesivamente. Aprendían, por lo tanto, a vivir según el estilo de Jesús. Y esto es lo que tenemos que trasladar a nosotros y a nuestro tiempo. Ser cristiano es asimilar la vida de Jesús, asimilar las enseñanzas de Jesús que nos realiza, nos transmite con sus palabras y con su vida, con su estilo de vida. Por esto, ayer que celebrábamos la fiesta de San Mateo, evangelista, les tenemos que estar muy agradecidos a los evangelistas que nos han conservado las palabras de Jesús, que ahora a nosotros nos enseñan. Y por eso, nuestro estilo de oración debería ser muy frecuentemente el dejar que Él nos enseñe directamente con sus palabras. La oración no puede ser solo ir como pedigüeños a pedir continuamente cosas para nosotros. La oración debería ser muchas veces ir a escuchar a Jesús. Y para eso tenemos sus palabras que, como digo, gracias a Dios, nos han conservado los evangelistas. Y de esta manera Jesús puede seguir realizando la labor que entonces hacía de ir de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, enseñando y proclamando la buena noticia del reino de Dios. A nosotros nos quiere enseñar la buena noticia del reino de Dios si escuchamos a fondo sus palabras. Pero no solamente nos ha dejado su enseñanza escrita en los evangelios, no escrita por él, pero sí por los evangelistas, también ha querido enseñarnos a través de aquellos a los que eligió para ser apóstoles enviados suyos, a quienes había preparado durante aquellos aproximadamente 3 años que vivieron en este estilo de vida, y los estaba preparando precisamente para cuando llegara el momento. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El momento va a ser cuando Cristo ya, resucitado y ascendido a los cielos, les envía. Es el momento de que los apóstoles sigan realizando en medio del mundo esa labor de enseñanza. Por el fragmento de la carta de San Pablo a Timoteo que hemos escuchado en primer lugar, podemos ver que efectivamente así lo hicieron todos ellos. Hemos escuchado cómo San Pablo enseñaba, amonestaba y exhortaba a su discípulo Timoteo, quien a su vez, al haber sido ordenado obispo y puesto al frente de la iglesia de Éfeso, tenía que enseñar, y además enseñar no otra doctrina, sino a la doctrina que es conforme a la piedad y a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de seguir siendo portavoces de la palabra de Jesús, que es la única palabra que salva en medio del mundo. Y por eso tiene como encargo el seguir enseñando a su vez a otros, para que estos a su vez enseñen a otros y así sucesivamente, como de hecho ha venido ocurriendo de generación en generación desde aquellos años hasta nuestros días. Todos nosotros también hemos recibido la enseñanza de los apóstoles,
por boca de sus sucesores, por boca de sus colaboradores. Y esa enseñanza es la que nos ha ayudado a centrarnos en la fe, en la respuesta a Jesús, en la medida, eso sí, en que nos hacemos discípulos, en la medida en que realmente nos ponemos a aprender y a llevar a la práctica lo que se nos enseña. Por lo tanto, no pensemos que puede ser cristiano alguien que no se comporta como discípulo de Cristo, que no aprende sus enseñanzas. Podrá decir que está bautizado, podrá decir incluso que por costumbre realiza algunas cosas, algunos gestos, ritos cristianos, pero no podrá decir que es cristiano, que lo es, si no se comporta y vive como discípulo de Cristo, del que aprende de quien es el único Maestro, el único Señor, cómo se vive esta vida para que podamos llegar a alcanzar lo que Él nos ha prometido, la vida eterna feliz junto a Dios.